Hola a todos. Hoy vamos a hacer un viaje al siglo XVIII para meternos de lleno en uno de los momentos clave de la historia de Europa. Vamos a analizar qué era exactamente el antiguo régimen, ese sistema que dominaba el continente, pero que en realidad era como un gigante con pies de barro. El objetivo es entender cómo se pusieron las semillas de una transformación, revolucionaria. Venga, empezamos. Fijaos en esta cronología. A simple vista parece una lista de fechas y eventos, pero es mucho más que eso. Lo que de verdad estamos viendo es el desmoronamiento lento, progresivo de todo un mundo. Esto no pasó de un día para otro, fue, como bien dice el título, una muerte anunciada que se fue cocinando a fuego lento durante décadas. Vale, para entender por qué algo se cae, primero hay que entender qué era. Y el antiguo régimen era, en esencia, el sistema social, económico y político que Europa había heredado del feudalismo de la Edad Media. Era el esqueleto sobre el que se sostenía casi todo, y es fundamental tenerlo claro para ver por qué y, sobre todo, cómo se vino abajo. Vamos a desmontar este sistema pieza por pieza. Y la primera, la más básica, es su estructura social. Era una sociedad increíblemente rígida, una sociedad de estamentos que te clasificaba para toda la vida según una única cosa: la familia en la que nacías. No importaba tu talento o tu esfuerzo. Esta pirámide lo explica de maravilla. En la cúspide, una minoría muy pequeña con todos los privilegios, el clero y la nobleza. Y en la base, aguantando todo el peso, una mayoría social inmensa, el llamado tercer estado, que era un cajón desastre donde cabía de todo, desde el campesino más pobre hasta el burgués más rico. Pero una cosa es la teoría de la pirámide y otra la realidad. Y esta caricatura de la época es un puñetazo visual. Aquí vemos al tercer estado, representado como un anciano agotado, cargando literalmente a sus espaldas a la nobleza y al clero. Esto no era solo una estructura, era una carga que generaba un cabreo y un resentimiento enormes. Y es que esa carga no era algo abstracto, tenía nombres y apellidos. Este texto de 1789 lo deja clarísimo. Trabajos forzados en la cosecha, las famosas corveas, la prohibición de cazar o pescar en las tierras del Señor, la obligación de pagar el diezmo a la Iglesia. Eran estas injusticias del día a día las que iban caldeando el ambiente hasta hacerlo insoportable. Y claro, esta sociedad tan desigual se reflejaba directamente en la economía. Un sistema que giraba casi exclusivamente en torno a la tierra y a la tradición. La riqueza, literalmente, estaba anclada al suelo. La palabra clave aquí es régimen señorial. ¿Qué significa? Pues en pocas palabras, que la inmensa mayoría de la tierra, la principal fuente de riqueza, era propiedad de los señores, la nobleza y el clero. Y ellos, claro, extraían rentas, impuestos y trabajo de los campesinos que la trabajaban, manteniendo así un ciclo de dependencia que parecía no tener fin. Pero el mundo estaba cambiando, y el pensamiento económico también. Empezaron a surgir nuevas ideas que chocaban de frente. Por un lado, el mercantilismo, que decía que la riqueza de un país estaba en el oro y la plata que pudiera acumular, con el Estado controlándolo todo. Y por otro, la fisiocracia, que defendía justo lo contrario. La verdadera riqueza viene de la tierra, de la agricultura, y los gobiernos debían apartarse y dejar hacer, dejar pasar el famoso laissez-faire. Y mientras los teóricos discutían, el verdadero motor del cambio estaba aquí, en el mar. El comercio triangular, una nueva clase social, la burguesía, estaba amasando fortunas gigantescas, pero no con tierras heredadas, sino con el comercio global. Un comercio de manufacturas, de materias primas y, no lo olvidemos, de esclavos. Su poder económico era cada vez mayor, pero su poder político seguía siendo prácticamente cero. Y ese desequilibrio era una bomba de relojería. Bien, y en la cúspide de toda esta estructura, uniendo todos los hilos, estaba la figura del rey. Un monarca cuyo poder se consideraba absoluto, total, y que según la doctrina oficial le venía otorgado directamente por Dios. Si pensamos en un rey absoluto, la imagen que nos viene a la cabeza es esta: Luis XIV, el Rey Sol. Es el ejemplo perfecto. El rey no era un simple gobernante, no, él era el Estado. En su persona se concentraban todos los poderes, el de hacer las leyes, el de aplicarlas y el de juzgar. Su palabra era ley. Y ojo que esto no es una exageración. Escuchemos las propias palabras de su sucesor, Luis XV. El poder soberano reside únicamente en mi persona. El poder legislativo es solo mío. El orden público emana de mí. Más claro imposible. Es la definición pura y dura del absolutismo. Pero aquí viene lo interesante. Porque una cosa es la teoría del poder absoluto y otra muy distinta es la práctica. La realidad es que el poder del rey tenía límites muy reales. Por un lado estaba sometido a la ley de Dios. Por otro, no podía tocar los privilegios tradicionales de la nobleza y el clero sin meterse en un lío. Y además, los parlamentos de las distintas regiones a menudo podían frenar o retrasar sus decisiones. Bueno,
Ya tenemos la foto completa del edificio del antiguo régimen, un edificio que parecía muy sólido, ¿verdad? Pues ahora vamos a hablar del terremoto intelectual que lo sacudió hasta los cimientos, la Ilustración. Imaginemos por un momento los salones de París. Allí, pensadores como Montesquieu, Voltaire o Rousseau estaban cocinando una auténtica revolución, pero con ideas. Defendían la razón por encima de la tradición, los derechos del individuo por encima de los privilegios de cuna y la libertad frente al poder divino. Su lema era una invitación a la rebelión intelectual. Atrévete a pensar. Y sus ideas, creedme, eran dinamita pura para el antiguo régimen. Confianza en la razón como guía para el progreso, la creencia en derechos naturales que todos tenemos solo por ser humanos, el rechazo a los dogmas, la defensa de la libertad y sobre todo de la igualdad ante la ley. Cada uno de estos puntos era un misil directo a la línea de flotación del sistema que acabamos de ver. Y lo bueno es que no hablaban de una utopía inalcanzable. Tenían un ejemplo real y funcional muy cerca. Solo había que mirar al otro lado del Canal de la Mancha, a Inglaterra. Allí ya existía una monarquía parlamentaria, donde el poder del rey estaba limitado por la ley y por un parlamento que representaba a una parte de la nación. Esto demostraba que otro modelo era posible. Para que se entienda bien la magnitud del cambio, vamos a poner las dos visiones cara a cara. Primero, la defensa oficial del viejo mundo. El obispo Bossuet decía esto: la persona del rey es sagrada porque Dios mismo los ha puesto ahí como sus ministros en la tierra. Por tanto, ir contra el rey es un sacrilegio. Y ahora, la respuesta de la Ilustración, de la mano de John Locke. Para él, la monarquía absoluta es incompatible con una sociedad civilizada. Porque si el que manda puede hacer lo que quiera y no hay nadie a quien reclamar, en realidad seguimos en la ley de la selva, en el estado de naturaleza. Locke defendía que el gobierno debe basarse en el consentimiento de los gobernados, no en un supuesto derecho divino. Y una vez más, esto no era solo filosofía. Esto es un trozo de la Declaración de Derechos inglesa de 1689. Es básicamente el pensamiento de Locke convertido en ley. Dice, negro sobre blanco, que el rey no puede suspender leyes ni recaudar impuestos si no tiene el permiso del Parlamento. Es la soberanía de la nación por encima del poder del rey. Así que, llegados a este punto, la pregunta cae por su propio peso. ¿Qué pasa cuando un mundo entero, construido sobre el privilegio por nacimiento y el derecho divino, choca de frente con ideas radicalmente nuevas de libertad, de razón y de igualdad para todos? ¿Se puede evitar la explosión? Bueno, la historia que vino después nos da una respuesta bastante contundente.